Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. El reconocido investigador y escritor Michael Newton, en su aclamada Enciclopedia de Asesinos en Serie, dedicó unas líneas escalofriantes para describir la mente de un hombre llamado Earl Leonard Nelson. Según los registros, este individuo poseía una dualidad perturbadora. Por un lado, leía las escrituras sagradas de forma obsesiva y compulsiva, subrayando pasajes enteros con un fervor fanático. Por otro, era capaz de interrumpir repentinamente sus lecturas para gritar obscenidades incomprensibles, aterrorizando a su propia familia. Pero lo más inquietante no eran sus palabras, sino su entorno preferido. Earl no buscaba la luz del sol ni la compañía humana. Pasaba la mayor parte de su tiempo refugiado en las entrañas de las casas, en los sótanos fríos y húmedos. Allí abajo, rodeado de polvo y silencio, parecía alimentar una oscuridad que albergaba en su propio interior, un vacío que pronto exigiría ser llenado. Hoy vamos a adentrarnos en la mente y los crímenes de un sujeto que fue capaz de infundir un terror paralizante no solo en la población, sino en los corazones de los detectives más curtidos de la época. Autoridades que, al ver la brutalidad y la falta de remordimiento en las escenas del crimen, llegaron a creer firmemente que no estaban persiguiendo a un hombre de carne y hueso, sino a algo totalmente inhumano, a una fuerza primitiva y oscura. Prepárate para viajar en el tiempo a la década de 1920. Dale al botón de me gusta en este video, activa la campana de notificaciones para no perderte la segunda parte y acompáñame a conocer la historia del estrangulador de las tinieblas. Nuestra historia comienza oficialmente el 19 de mayo de 1921. Eran los años locos, una época de jazz y progreso. Pero en las sombras de San Francisco, el terror estaba a punto de despertar. Esa tarde, la central de policía recibió una llamada desesperada desde una residencia ubicada en la acomodada Avenida Pacific. La familia Summers solicitaba ayuda inmediata. Su pequeña hija Mary, de tan solo 12 años, había sido víctima de un ataque atroz dentro de su propia casa. La respuesta policial fue rápida. Tras calmar a la familia y recibir una descripción detallada del agresor, decenas de agentes se desplegaron en una cacería humana por el vecindario. La búsqueda duró unas tensas 2 horas, hasta que el instinto de los patrulleros dio sus frutos. Identificaron al sospechoso, no corriendo o escondiéndose en un callejón oscuro, sino caminando con una tranquilidad pasmosa, como si nada hubiera ocurrido, a bordo de un tranvía que circulaba por la misma avenida del ataque. El hombre detenido fue identificado como Earl Leonard Nelson, un joven robusto de poco más de 20 años. Ya en la fría sala de interrogatorios de la comisaría, la actitud de Earl desconcertó a los detectives. No lloró, no suplicó y no pareció entender la gravedad de sus actos. Con una voz monótona, explicó cómo había logrado entrar en la casa de la familia Summers. Relató que se había hecho pasar por un técnico de fontanería. Llamó a la puerta y fue recibido por el hijo mayor de la familia, Charles Jr., de 24 años. Con la excusa de revisar una supuesta fuga de gas, Earl pidió acceso al sótano, su lugar predilecto. Sin embargo, al bajar las escaleras, no encontró tuberías rotas. Se encontró con la pequeña Mary Summers, que estaba sentada en el suelo, jugando tranquilamente en la penumbra. Sin mediar palabra, sin ningún motivo aparente más que un impulso destructivo, Earl se abalanzó sobre la niña y comenzó a estrangularla con sus grandes manos. El final trágico solo se evitó gracias a un golpe de suerte. Charles Jr., extrañado por el ruido, bajó al sótano e interrumpió el ataque en el último segundo,
salvando la vida de su hermana y obligando a Earl a huir. Una vez encerrado en una celda, la fachada de normalidad de Earl se derrumbó por completo. Comenzó a mostrar comportamientos que iban más allá de la simple criminalidad. Eran síntomas de una mente fracturada. Los guardias reportaron que se arrancó las cejas mechón por mechón y que pasaba las noches gritando a las paredes de ladrillo, asegurando que había rostros ocultos en la piedra que no dejaban de observarlo y juzgarlo. Ante este cuadro clínico severo, el juez a cargo del caso decidió suspender el juicio penal. Earl Leonard Nelson no fue enviado a una prisión estatal, sino que fue recluido en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Napa, en California, un lugar diseñado para contener a los criminalmente dementes. Cuando su joven esposa fue a visitarlo a las instalaciones de Napa, se encontró con una escena desoladora. El hombre que tenía frente a ella era un extraño. Earl estaba inmovilizado con una gruesa camisa de fuerza, babeando y murmurando conversaciones incomprensibles con personas invisibles, atrapado en un laberinto de alucinaciones constantes. Un mes después de su ingreso, el juez exigió un panel médico para evaluar al prisionero. Los informes de los psiquiatras fueron unánimes y aterradores. Describieron a Earl con una lista de adjetivos preocupantes: apático, profundamente excéntrico, crónicamente inquieto, con tendencias violentas, peligrosamente impulsivo y severamente deprimido. La conclusión del informe pericial no dejaba lugar a dudas. Earl Leonard Nelson era catalogado como demasiado peligroso para estar en libertad o interactuar con la sociedad. Durante los primeros meses en el asilo, pareció estabilizarse. Se comportaba bien, acataba las normas y cooperaba con los celadores. Pero la locura solo había cambiado de forma. Desarrolló una profunda manía religiosa. Caminaba por los pasillos repitiendo como un mantra que él era el elegido, que había sido bendecido personalmente por Dios, para cumplir una misión que nadie más comprendía. Para la Navidad de 1921, su docilidad desapareció. Intentó escapar de las instalaciones en varias ocasiones. Sin embargo, estos intentos fueron tan torpes, mal planeados y mediocres que los guardias del instituto dejaron de tomarlo en serio. Llegaron a la peligrosa conclusión de que Earl era demasiado inepto para representar un riesgo real de fuga. Ese exceso de confianza sería letal. A principios de 1922, la manía de Earl se transformó en una profunda melancolía. Pasó un año entero sumido en un silencio depresivo, hasta que en noviembre de 1923 la seguridad del hospital falló estrepitosamente. El hombre que todos creían inofensivo logró burlar la vigilancia y escapó de los muros del Instituto Napa. La policía inició la búsqueda y finalmente lo localizaron en la casa de su tía. El relato de la mujer a los agentes parecía sacado de una película de terror. Contó que, en medio de la noche, vio el rostro de su sobrino pegado al cristal de la ventana. Tenía la cara deformada por una expresión de pura locura y sus ojos, en palabras de su tía, estaban completamente oscuros, vacíos de cualquier humanidad. Aterrada, solo le abrió la puerta porque, a pesar de todo, era su propia sangre. Earl fue devuelto al psiquiátrico. Durante los siguientes 4 años, de 1921 a 1925, fue sometido a los tratamientos psiquiátricos de la época. Técnicas que hoy consideraríamos arcaicas, primitivas y, en muchos casos, formas de tortura legalizada que, en lugar de curar, probablemente terminaron de destrozar los pocos engranajes cuerdos que le quedaban en la cabeza. Y entonces ocurrió lo impensable. El Sistema de Justicia y Salud Mental de California
cometió uno de los errores más catastróficos de su historia. En el informe médico anual de 1925, contra todo pronóstico y lógica, los médicos declararon que Earl Leonard Nelson estaba curado. Las autoridades firmaron su orden de liberación. Hoy en día resulta casi cómico, si no fuera tan trágico, pensar que en esa época ningún profesional del asilo contaba con la capacitación real para evaluar a un psicópata violento. Simplemente lo dejaron ir. Al abrirle las puertas, no estaban liberando a un hombre rehabilitado. Cada mes, cada año encerrado en Napa, Earl había perfeccionado su odio. A partir de 1926, el sistema había soltado a un monstruo hambriento en las calles de América. La pesadilla comenzó en la mañana del sábado 20 de febrero de 1926. La señora Clara Newman era una mujer trabajadora que administraba una posada en San Francisco. Ese día, su sobrino, que estaba de visita, se encontraba en el segundo piso cuando notó que la calefacción no funcionaba. Molesto por el frío, bajó las escaleras decidido a revisar la caldera en el sótano. Al cruzar la cocina, notó algo extraño. Su tía Clara, que siempre preparaba el desayuno a esa hora, no estaba. La estufa estaba apagada, y la comida sobre la mesa tenía un aspecto pasado, como si llevara horas abandonada. Intrigado, el joven salió al pasillo que daba acceso al sótano. Allí, en la penumbra, se topó con una figura imponente. Era la silueta de un hombre grande, de hombros anchos, que emergía desde la escalera del sótano con paso apresurado, dirigiéndose hacia la puerta de salida de la posada. El sobrino, asumiendo que era un huésped, le preguntó educadamente si necesitaba ayuda con el equipaje o la habitación. El extraño se sobresaltó visiblemente. Manteniendo el rostro oculto en las sombras del pasillo y sin girarse por completo, le respondió con voz ronca: «No, solo dile a la dueña que volveré más tarde para alquilar la habitación». El joven asintió y observó cómo la gran sombra abría la puerta y desaparecía en la calle. Horas más tarde, la preocupación del sobrino se convirtió en alarma. Bajó de nuevo con la esperanza de encontrar a su tía, pero la posada estaba inquietantemente silenciosa. Todo parecía intacto. Cuando los demás inquilinos comenzaron a regresar de sus trabajos, el joven les preguntó por la señora Clara. Al no tener respuestas, organizaron rápidamente un grupo de búsqueda por la propiedad. La búsqueda terminó donde el extraño había sido visto horas antes. Bajaron las crujientes escaleras de madera hacia el sótano, y allí, en un rincón oscuro y polvoriento, oculto detrás de unas cajas, encontraron el horror. El cuerpo sin vida de Clara Newman yacía en el suelo de concreto. La escena era brutal. La bata de la mujer había sido violentamente rasgada y levantada por encima de su cadera, revelando las intenciones oscuras de su atacante. Los médicos forenses llegaron poco después. La autopsia oficial determinó que la causa de muerte había sido asfixia por estrangulamiento manual. El asesino había usado sus propias manos con una fuerza descomunal. Pero el detalle más perturbador, el sello distintivo del monstruo que acababa de nacer, fue el hallazgo de signos claros de violencia y abuso sexual post-mortem. El asesino no solo quería quitarle la vida, quería poseerla en la muerte. En ese momento, la policía de San Francisco creyó que se trataba de un robo que salió mal o de un crimen pasional aislado. En su ingenuidad, las autoridades no imaginaron que este era solo el ensayo general de un depredador en serie. La trágica confirmación llegó apenas 2 semanas después. Laura Billow, una mujer de 63 años y también propietaria de una pensión en otra zona de San Francisco, fue encontrada muerta. Su cuerpo fue descubierto en una de las habitaciones vacías
que ella misma mostraba a los posibles inquilinos. El patrón se repetía con una escalada de violencia. La autopsia reveló que Laura había sido estrangulada, pero esta vez no con las manos, sino con su propio cinturón de seda. El asesino había jalado con tanta saña, con tanta fuerza bruta, que la tela había desgarrado profundamente la carne del cuello de la víctima. Y al igual que con Clara, los análisis médicos confirmaron que Laura había sido agredida sexualmente después de dar su último aliento. Las autoridades tomaron una decisión táctica. Ocultaron a la prensa el detalle de la agresión post-mortem, necrofilia. Sabían que revelar esa información causaría pánico masivo y un nivel de conmoción pública inmanejable en la recatada sociedad de los años 20. Sin embargo, los periódicos no necesitaban todos los detalles macabros para oler la sangre. Rápidamente conectaron los puntos. 2 mujeres mayores, ambas dueñas de pensiones, ambas estranguladas en sus propias propiedades. La única pista con la que contaba la policía era el vago testimonio del sobrino de la primera víctima. Describió al sospechoso como un hombre grande, misterioso, de manos fuertes y que siempre llevaba un sombrero que ocultaba sus ojos. Con esta descripción mínima y el terror apoderándose de las calles, la prensa sensacionalista elevó la figura del asesino a un estatus casi mitológico. Ya no buscaban a un simple ladrón. Los titulares comenzaron a referirse a él como una entidad fantasmal, un depredador nocturno. Lo bautizaron con un nombre que haría temblar a toda la costa oeste: el estrangulador de las tinieblas. Y mientras la policía daba palos de ciego y los periódicos imprimían ediciones especiales, el asesino esperaba pacientemente. Dejó pasar un mes, esperando a que la histeria inicial disminuyera y su rostro imaginario desapareciera de las portadas. Y entonces, cuando la ciudad empezaba a respirar de nuevo, decidió que era hora de volver a cazar. Su próximo objetivo: Lillian St. Mary, una viuda de 63 años que, buscando unos ingresos extra, cometió el fatal error de poner un anuncio ofreciendo habitaciones en alquiler. Fue en ese umbral donde se encontraría cara a cara con el hombre que la llevaría directo a la tumba. La sombra del asesino volvía a cubrir San Francisco. El 26 de junio de 1926, uno de los huéspedes de la pensión de Lillian St. Mary subía por las escaleras hacia su habitación cuando notó algo inusual. La puerta de una de las habitaciones de alquiler estaba entreabierta. Movido por la curiosidad, se acercó para cerrarla, pero la tenue luz del pasillo reveló una silueta sobre la cama. Al empujar la puerta por completo, el horror lo paralizó. El cuerpo sin vida de la señora Lillian yacía sobre el colchón. Su ropa había sido violentamente levantada por encima de sus caderas. Cuando los detectives y el médico forense llegaron a la escena, notaron un detalle escalofriante que los atormentaría en sus pesadillas. Los ojos de la mujer estaban abiertos de par en par, congelados en una expresión de terror absoluto, evidenciando el impacto brutal de sus últimos segundos de vida. La autopsia confirmó los peores temores de la policía. El agresor poseía manos inusualmente gruesas y fuertes. Había estrangulado a Lillian utilizando no solo su fuerza, sino el peso de su propio cuerpo para aplastarla y evitar que se defendiera, repitiendo el mismo modus operandi de los casos anteriores. Y, de nuevo, el sello macabro. La víctima había sido agredida sexualmente después de fallecer. Pero esta vez, los investigadores notaron algo nuevo: un cambio psicológico en el monstruo. El agresor se estaba volviendo arrogante y confiado. Antes de huir de la escena, se había tomado el tiempo de doblar meticulosamente el abrigo de la víctima y colocarlo ordenadamente a su lado,
junto con el sombrero de la mujer. Era una burla, una firma que decía: «Tengo todo el tiempo del mundo y ustedes no pueden atraparme». Ante esta descarada reaparición del estrangulador de las tinieblas, el pánico se apoderó de San Francisco. Las autoridades comenzaron a vigilar las pensiones de la ciudad día y noche. Emitieron comunicados urgentes aconsejando a las propietarias, en su mayoría viudas o mujeres mayores, que analizaran exhaustivamente a cualquier persona que buscara habitación. La regla de oro era clara: nunca, bajo ninguna circunstancia, muestren una habitación a solas a un posible huésped varón. Al ver que San Francisco se había convertido en una fortaleza vigilada, el criminal demostró una astucia letal. Simplemente desapareció durante 2 meses. Salió de la zona de búsqueda caliente y viajó hacia el sur. Su destino fue Santa Bárbara, una ciudad costera tranquila y turística. En la década de 1920, Santa Bárbara era un refugio pacífico donde conceptos como asesinos en serie sonaban a historias de ciencia ficción de las grandes metrópolis. Esa paz terminó abruptamente en julio de 1926. El estrangulador llegó y encontró el paraíso para sus oscuros impulsos, una ciudad llena de pequeñas pensiones y dueñas confiadas. Su primera víctima allí fue Ollie Russell, de 53 años. Ollie y su esposo George administraban una conocida y respetable pensión local. Uno de sus inquilinos más antiguos era William Freeney, un trabajador ferroviario que, debido a sus turnos, solía regresar muy tarde en la madrugada. Una de esas noches, mientras William subía sigilosamente a su habitación para no despertar a nadie, escuchó una serie de golpes sordos y violentos provenientes de la habitación contigua. Preocupado, se acercó de puntillas y miró a través de la cerradura. Lo que vio lo desconcertó. Pudo distinguir a un hombre corpulento, vestido con un traje gris que tenía los pantalones bajados. William, en un primer momento, pensó ingenuamente que su vecino había traído compañía íntima, y sintiéndose incómodo por espiar, decidió retirarse a su cuarto. Sin embargo, a los pocos minutos, escuchó la puerta abrirse y los pasos apresurados del hombre de traje gris abandonando la pensión. Lo que siguió fue un silencio sepulcral, espeso e innatural en la habitación de al lado. Movido por una curiosidad teñida de aprensión, William volvió a la cerradura. Esta vez, la escena fue devastadora. Pudo ver a una mujer desnuda tendida en la cama, completamente inmóvil. Aterrado, corrió a despertar a George, el dueño y esposo de Ollie. Juntos, echaron abajo la puerta. George se derrumbó al encontrar a su esposa con una soga de cáñamo atada brutalmente alrededor de su cuello. Cuando la policía de Santa Bárbara llegó, la brutalidad del ataque los dejó sin palabras. El asesino había estrangulado a Ollie con tanta fuerza que la presión había provocado una hemorragia masiva. A diferencia de las autoridades de San Francisco, la policía de Santa Bárbara decidió no ocultar nada a la prensa. Revelaron que Ollie Russell había sido estrangulada y violada post-mortem. La aterradora tarjeta de presentación del estrangulador de las tinieblas era ahora de dominio público nacional. El monstruo estaba de gira. La carnicería apenas comenzaba. A mediados de agosto de 1926, el horror golpeó de nuevo en Santa Bárbara. Stephen Nisbet regresó de trabajar esperando encontrar a su esposa, Mary, de 50 años, preparando la cena. En su lugar, encontró un silencio asfixiante. Tras buscar por toda la casa, subió al segundo piso, destinado a los invitados. Allí, dentro de la bañera, encontró el cuerpo destrozado de Mary. La escena era la más violenta hasta la fecha. El agresor
había utilizado piezas de cerámica del propio baño para golpear brutalmente la cabeza de la mujer antes de estrangularla con un paño de cocina. El paño había sido jalado con tanta fuerza homicida que se había partido en dos. Fue entonces cuando los periódicos comenzaron a usar un nuevo apodo. Basándose en los testimonios de personas que habían visto huir a un hombre de brazos inusualmente largos, manos gigantescas y aspecto primitivo, lo bautizaron como el hombre gorila. Pero el asesino no se quedó a disfrutar de su infamia. Continuó su viaje hacia el norte. 2 meses después, en octubre de 1926, apareció en Portland, Oregón. El 19 de octubre, el cuerpo de Beata Whiter, una mujer divorciada de 30 años, fue hallado oculto en el interior de un baúl en el ático de su pensión, estrangulada y agredida. Antes de que la policía de Portland pudiera organizar una respuesta, Virginia Grant, de 59 años, fue hallada muerta detrás de la caldera de su sótano, y 2 días después, Mabel Fluke fue descubierta en otro ático con los mismos signos de violencia atroz. El rastro de sangre cruzó todo el país: San Francisco, Santa Bárbara, Portland, e incluso llegó a la costa este. En mayo de 1927, una mujer fue asesinada en Filadelfia. Pocos días después, en Buffalo, Nueva York, Johnny Randolph, de 53 años, fue estrangulada y su cuerpo fue forzado violentamente debajo de la cama de su habitación. El hermano de esta última víctima describió al sospechoso con una precisión escalofriante. Un hombre de unos 33 años, de complexión primitiva, casi simiesca, piel oscura y cabello negro peinado hacia atrás. Hasta finales de 1926, se le atribuyeron al menos 6 asesinatos de mujeres adultas y el de un bebé de 8 meses. Solo una mujer logró sobrevivir para contarlo. El asesino era arrogante y descuidado. Las joyas robadas a Mary Nisbet fueron encontradas a la venta en casas de empeño, vendidas por un hombre joven y simpático que siempre llevaba una Biblia bajo el brazo. Sintiéndose invencible, Earl Leonard Nelson decidió que Estados Unidos ya no era suficiente. Cruzó la frontera y llevó su ira a la gélida ciudad de Winnipeg, en Canadá, en junio de 1927. Allí, sus oscuros impulsos se cruzaron con la inocencia. Lola Cowan era una niña de apenas 14 años. Su familia era muy pobre, y Lola ayudaba a sobrevivir vendiendo flores de papel de puerta en puerta por las calles de Winnipeg. El 8 de junio, Lola salió con su canasta de flores y nunca regresó. La ciudad ya estaba en alerta máxima porque, apenas unos días antes, Emily Patterson, una mujer de 27 años, había sido encontrada asesinada por su esposo mientras éste rezaba arrodillado junto a la cama. El cuerpo de Emily había sido empujado debajo del mueble. Las noticias del estrangulador de Estados Unidos ya circulaban por Canadá, y la policía temía lo peor. Una pista crucial surgió de un lugar inesperado: una barbería local. El barbero Nicholas Tabor contactó a la policía muy nervioso. Relató que había afeitado a un forastero que coincidía con la descripción del fugitivo estadounidense. Pero lo que más le asustó fue que, al masajear el cuero cabelludo del cliente, notó manchas de sangre seca y profundos arañazos. Cuando el barbero hizo un comentario al respecto, el hombre se volvió violento y le ordenó a gritos que no lo tocara. Simultáneamente, Catherine Hill, la respetable dueña de una pensión en Winnipeg, estaba siendo interrogada. Ella insistía en que su único huésped nuevo era un tal señor Woodcoats, a quien describió como un hombre dócil, de voz suave y un excelente cristiano que leía las Escrituras todo el día. Pero la duda se plantó en la mente de Catherine. Al regresar a su pensión, se acercó a la puerta de la habitación del señor Woodcoats. Un olor denso y pútrido emanaba de debajo de la puerta.
Al entrar, notó que la cama estaba intacta, pero el olor era insoportable. Aterrada, regresó corriendo a la comisaría. En su pánico, dejó la puerta de la habitación abierta. Horas más tarde, otro inquilino de la pensión pasó por el pasillo y vio algo blanco asomando por debajo de la cama. Al acercarse, descubrió la macabra verdad. Era el cuerpo mutilado y desnudo de la pequeña Lola Cowan, la vendedora de flores. Los investigadores determinaron una realidad espeluznante. El asesino había dormido durante noches en esa habitación, descansando pacíficamente justo encima del cadáver escondido bajo su propia cama. La Real Policía Montada de Canadá, los famosos Mounties, tomó el control. Se emitió una orden de búsqueda y captura masiva sin precedentes. Se distribuyeron fotos y descripciones en todas las estaciones de tren y en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Nadie pasa sin ser revisado, fue la orden. La red se cerró en un pequeño pueblo fronterizo. El dueño de una tienda de abarrotes reconoció al gigante primitivo. Al verse descubierto, Earl intentó correr desesperadamente por las vías del tren hacia la frontera estadounidense. Pero estaba rodeado. Un policía local desenfundó su arma y le cortó el paso. El enorme hombre gorila, al ver el cañón del arma, simplemente levantó sus gigantescas manos y se rindió sin pelear. Al ser llevado a la celda, volvió a usar su máscara de cordero. Dijo llamarse Virgil Wilson. Su tono de voz pacífico y sus constantes referencias bíblicas hicieron dudar a los policías rurales, que no podían creer que ese hombre devoto fuera el monstruo de los periódicos. Esta ingenuidad le costó caro a la policía. Earl, demostrando sus habilidades de fuga del asilo, logró escapar de la precaria celda esa misma noche. Sin embargo, su libertad duró poco. Al día siguiente, un granjero reportó a un forastero mal vestido fumando en su propiedad. Una patrulla lo interceptó caminando tranquilamente por un camino de tierra. Esta vez lo encadenaron. En la comisaría de Rupert Street, en Winnipeg, se le tomaron huellas dactilares y fotografías. Se enviaron telegramas urgentes a California y Oregón. Las pruebas forenses, rudimentarias para la época pero efectivas, lo condenaron. Sus huellas coincidían con las escenas del crimen, y la marca de su mordida, sus dientes, encajaba con las heridas en los cuerpos de las víctimas. Su verdadera identidad quedó confirmada. Era Earl Leonard Nelson. Presionado, Earl confesó. Con una frialdad absoluta, explicó que tenía una regla macabra. Solo mato a mis damas los sábados por la noche. Cuando los detectives le mostraron la magnitud de sus crímenes, intentó retractarse y alegar locura e inocencia, pero ya era demasiado tarde. El estrangulador de las tinieblas estaba finalmente enjaulado. Pero, ¿cómo se forja un demonio así? Los psiquiatras y criminólogos que estudiaron a Earl descubrieron una vida marcada por la tragedia, la enfermedad y el abandono. Una historia digna de un drama de terror psicológico. Earl Leonard Nelson nació en 1897 en San Francisco, California. Su destino pareció estar maldito desde la cuna. Cuando apenas tenía 9 meses, su madre falleció a causa de las complicaciones de la sífilis, una enfermedad devastadora en esa época. 6 meses después, su padre murió por la misma causa. Sus padres se habían contagiado mutuamente, transmitiendo no solo la orfandad, sino quizás secuelas neurológicas a su hijo. Huérfano, fue criado por su abuela materna, una mujer mayor, fanáticamente religiosa y extremadamente severa. Desde pequeño, Earl mostró una hiperactividad incontrolable combinada con periodos de profunda depresión que lo sumían en la oscuridad durante semanas. Su abuela intentó meter la religión a la fuerza en su mente, pero en lugar de moralidad, Earl desarrolló una personalidad
que los médicos describieron como puramente animal. Ignoraba las normas sociales y carecía de empatía. A los 7 años ya había sido expulsado de la escuela primaria por su agresividad. A los 11 años sufrió un gravísimo accidente. Fue atropellado por un tranvía. El traumatismo cráneoencefálico lo mantuvo en cama durante semanas, flotando entre la consciencia y el delirio. Muchos expertos modernos sugieren que este daño cerebral, daño en el lóbulo frontal, fue el detonante biológico que destruyó cualquier freno moral que pudiera tener, convirtiéndolo en un psicópata impulsivo. Tras la muerte de su abuela, en 1911, pasó de familiar en familiar. Nunca pudo conservar un trabajo por más de 3 meses. A los 15 años, desarrolló un apetito sexual descontrolado, frecuentando zonas de prostitución y sumergiéndose en el alcoholismo. Su tía Lillian, que intentó acogerlo, terminó teniéndole pánico. Earl regresaba a casa golpeado, robaba el dinero de la comida y desaparecía durante semanas. A los 18 años, comenzó su carrera criminal formal. Fue enviado a la famosa prisión de San Quintín por robo. Al salir, intentó encajar en el ejército y luego en la Marina estadounidense bajo nombres falsos, como Earl Ferrell. Pero su mente estaba demasiado rota para la disciplina militar. Fue destinado como cocinero en la Marina, pero duró solo 1 mes. Sus superiores notaron que pasaba horas leyendo la Biblia en voz alta y profetizando el fin del mundo. Fue internado repetidamente en hospitales psiquiátricos, ganándose el apodo de Houdini por su habilidad para escapar. Trágicamente, en 1919, el sistema le falló a la sociedad. Los médicos lo declararon no violento y no homicida y lo soltaron. Poco después, trabajando como conserje en un hospital católico, conoció a Mary Martin, una limpiadora ingenua y maternal de 58 años. Se casaron, pero el matrimonio fue una pesadilla de abusos. Earl la obligaba a participar en juegos de rol, donde ella debía ser una figura dominante, mientras él usaba ropa vieja y sucia. La caída definitiva en la locura total ocurrió cuando Earl sufrió otra caída de unas escaleras. Al despertar en el hospital, huyó y comenzó a afirmar que escuchaba la voz directa de Dios. Días después, atacaría a la pequeña Mary Summers, iniciando su mortal gira por Norteamérica. El juicio de Earl Leonard Nelson, en noviembre de 1927, fue un evento histórico. El tribunal de Winnipeg, Canadá, decidió procesarlo por los asesinatos de Emily Patterson y la niña Lola Cowan. La sala estaba abarrotada y más de 40 testigos, incluyendo víctimas que sobrevivieron a ataques anteriores, viajaron desde 6 ciudades de Estados Unidos para identificar a la bestia. La testigo estrella fue Catherine Hill, la dueña de la pensión, quien señaló directamente a Earl, el hombre al que había llamado un buen cristiano, como el monstruo que escondió un cadáver bajo su cama. Durante el juicio se reveló su macabro ritual. Earl solo mataba estando recién afeitado y bien vestido. Luego, esperaba a que su aspecto se deteriorara y se viera andrajoso para cometer el siguiente crimen, cambiando constantemente de apariencia. Cuando tuvo la oportunidad de hablar con la prensa, el cinismo de Earl fue absoluto. Declaró que los asesinatos simplemente no eran posibles para un hombre con sus altos y puros ideales cristianos. El jurado no se dejó engañar por la falsa devoción. Fue encontrado culpable y sentenciado a la pena de muerte. En un último intento desesperado, en diciembre de 1927, su defensa presentó un documento de 30 páginas al ministro de Justicia, argumentando que Earl era biológica y mentalmente incompetente y que había sido juzgado injustamente. Afortunadamente para la memoria de las víctimas, la petición de clemencia fue rechazada tajantemente. La mañana del 13 de enero de 1928,
a las 7:30 de la mañana, Earl Leonard Nelson fue llevado al patíbulo en la prisión de Vaughan Street en Winnipeg. Cuando se le preguntó si tenía unas últimas palabras, el hombre que había estrangulado y violado a decenas de mujeres inocentes cerró los ojos y en un último acto de delirio religioso dijo: «Perdono a quienes me han ofendido». Una referencia perturbadora a la oración del Padre Nuestro. Segundos después, la trampilla se abrió. Aunque oficialmente fue condenado por un crimen, a Earl Leonard Nelson se le relacionó directamente con al menos 22 asesinatos a lo largo de Estados Unidos y Canadá. Durante sus últimos días en prisión, se negó rotundamente a cooperar con los detectives para cerrar los demás casos. Se llevó los secretos de muchas muertes a la tumba. Hoy en día, pioneros de la criminología e historiadores como Harold Schechter afirman que el estrangulador de las tinieblas fue el primer asesino en serie de naturaleza sexual del siglo XX en Norteamérica, estableciendo un perfil psicológico oscuro que lamentablemente se repetiría décadas después. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este perturbador y extenso relato. La mente humana esconde lugares oscuros, y casos como este nos recuerdan la importancia de estar siempre alerta. Por favor, no olvides dejar un comentario aquí abajo. ¿Crees que el sistema de salud mental de la época fue el verdadero culpable al dejarlo en libertad, o él siempre estuvo destinado a ser un monstruo? Tu opinión en los comentarios ayuda muchísimo al canal. Y si el misterio te sigue llamando, haz clic en el enlace que aparece en pantalla o en el primer enlace de la descripción para seguir viendo mi lista de reproducción de casos criminales. Me despido por ahora. Mantengan las puertas cerradas. Hasta la próxima y adiós.